Vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a identidades trigonométricas y círculo unitario. Las identidades trigonométricas son igualdades o ecuaciones que involucran funciones trigonométricas. Estas son válidas para todos los ángulos para los que están definidos. Las identidades trigonométricas junto con las técnicas de factorización, es decir, los recursos algebraicos que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación matemática, van a permitir plantear de forma diferente estas expresiones o igualdades que involucran funciones trigonométricas, lo cual da origen a lo que conocemos como álgebra de funciones trigonométricas. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a tener ecuaciones en donde vamos a tener funciones trigonométricas que se estén operando mediante operaciones aritméticas, ¿sale? Vamos a tener entonces funciones trigonométricas que se estén sumando, se estén restando, multiplicando, dividiendo, elevando a la potencia, ¿sale? Y estas se van a resolver a través de los recursos algebraicos que hemos aprendido en nuestra formación matemática, pero también vamos a utilizar estas nuevas identidades trigonométricas que vamos a aprender a continuación, ¿sale? Se les llama identidades trigonométricas porque una de las tres expresiones que surgen de ellas es igual a 1, por eso también se conocen como identidades. A continuación vamos a revisar las 6 identidades trigonométricas y las dos relaciones que se dan entre funciones. Bien, vamos a ver las funciones recíprocas. Estas son las primeras identidades trigonométricas que vamos a ver. Se les llama funciones recíprocas a aquellas funciones que son inversas. Ya habíamos definido la función seno. La función seno se definía como el cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno se definía como la hipotenusa entre cateto opuesto. Es decir, si se fijan, ambas tienen involucradas a estos dos lados del triángulo rectángulo, al cateto opuesto y a la hipotenusa, solo que están colocados en forma invertida, ¿sale? De tal forma que cuando yo multiplico el seno de un ángulo por la cosecante de ese ángulo, bien, yo puedo escribir su equivalencia aritmética, que era cateto opuesto sobre hipotenusa y la otra hipotenusa sobre cateto opuesto. Hago las correspondientes multiplicaciones de fracciones. Recuerden que en las fracciones se multiplica lo de arriba por lo de arriba, y entonces yo tengo cateto opuesto por hipotenusa, y en la parte de abajo tengo hipotenusa por cateto opuesto. Yo me doy cuenta que entonces tengo los mismos elementos tanto arriba como abajo, y por lo tanto se pueden cancelar. Cateto opuesto sobre cateto opuesto me da 1, hipotenusa sobre hipotenusa me da 1, y 1 por 1 me da 1. Entonces, cuando yo multiplico estas dos funciones trigonométricas, el resultado es 1. Entre ellas se cancelan, son recíprocos, ¿sale? De esto se desprende que entonces la función seno es igual a 1 sobre la cosecante, es decir, si la cosecante que está multiplicando pasaría dividiendo, y también la cosecante va a ser igual a 1, el seno que estaría multiplicando pasaría dividiendo. Por eso tengo aquí que la cosecante es igual a 1 sobre el seno. Ahí está. Entonces, de esta primera identidad trigonométrica, ¿sale?, surgen estas otras dos. El seno es igual a 1 sobre la cosecante, y la cosecante es igual a 1 sobre el seno. Bien, entonces vamos a continuar ahora con las otras dos funciones recíprocas. ¿Cuáles eran funciones recíprocas que involucraban los mismos lados del triángulo? Bueno, ahora teníamos que el coseno, que se definía cateto adyacente sobre hipotenusa, y la secante, que era hipotenusa sobre cateto adyacente. Es el mismo procedimiento que el anterior. Hacemos la multiplicación de las fracciones, lo de arriba por lo de arriba, tenemos cateto adyacente por hipotenusa, hipotenusa por cateto adyacente. El resultado de esto es 1 y también es 1. 1 por 1 me da 1. Y entonces, cuando yo multiplico funciones recíprocas, coseno por secante, el resultado es 1. De ahí, pues obviamente también se derivan otras dos expresiones. El coseno va a ser igual a 1 sobre la secante, y la secante va a ser 1 sobre el coseno. Esto mismo hago con las otras dos funciones trigonométricas que involucran ahora el cateto opuesto y el cateto adyacente, que son la tangente y la cotangente. Y al multiplicarlas, pues obviamente su resultado va a dar 1, como lo tenemos aquí. Y bueno, surgen las otras dos expresiones. La tangente va a ser 1 sobre cotangente, y cotangente va a ser 1 sobre tangente. Entonces, si se fijan, aquí tenemos las identidades trigonométricas, identidades porque son iguales a 1. Esta multiplicación de seno por su cosecante por su función inversa me da 1,
y el coseno por su función inversa, que es la secante, me da 1, la tangente por su función inversa, que es la cotangente, me da 1, y bueno, son las identidades. De estas surgen las otras que tenemos aquí, ¿sí? Entonces tengo 3 identidades, pero de cada identidad obtengo 3. 3 expresiones de 3 identidades me dan 9 expresiones que puedo utilizar más adelante, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos entonces las primeras funciones recíprocas. Como les había comentado, las identidades trigonométricas no son más que combinaciones entre las funciones trigonométricas que ya habíamos visto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a multiplicarlas, vamos a dividirlas o vamos a combinarlas como en el teorema de Pitágoras. Vamos a ver ahora las identidades trigonométricas derivadas precisamente del teorema de Pitágoras. Vamos a recordar la expresión matemática del teorema de Pitágoras. Recuerden que cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Esta es la expresión matemática del teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar algunas de las reglas de la igualdad. Vamos a dividir ambos lados de la igualdad por la hipotenusa al cuadrado o el cuadrado de la hipotenusa. Si yo tengo una igualdad, recuerden que habíamos visto en el repaso que cuando yo le hago algo a un lado de la igualdad, se lo tengo que hacer también al otro lado de la igualdad, y entonces la igualdad se conserva. Si por ejemplo yo multiplico por 2 el lado derecho, también tengo que multiplicar por 2 el lado izquierdo. Si yo divido entre 2 el lado derecho, también divido entre 2 el lado izquierdo. Entonces lo que yo le haga de un lado, se lo tengo que hacer del otro, y no importa lo que yo haga, la igualdad se va a conservar. Bien, en este caso lo que yo hago es dividir entre la hipotenusa al cuadrado, ¿sale? Divido entonces cada lado de la igualdad entre la hipotenusa al cuadrado. Recuerden que cuando yo tengo así la división de una suma entre un valor, ¿sí?, yo puedo colocar este divisor debajo de cada término. Si se acuerdan ustedes, cuando yo tenía un medio más 3 medios, por ejemplo, pero en un quinto más 2 quintos, yo lo que hacía, colocaba el mismo divisor y simplemente sumaba lo de arriba, ¿no? Entonces yo puedo, imagínense que ya tengo esta suma. Imagínense que en lugar de hipotenusa al cuadrado ponemos 5, un quinto más 3 quintos, pues yo pongo el 5 abajo como divisor común, ¿no? Y simplemente trabajo con la de arriba. 1 más 3 me daría 4 quintos, ¿sale? Entonces, si yo lo hacía al revés cuando tenía el mismo tipo de fracciones y dejaba entonces el denominador igual, lo puedo hacer al revés. Cuando yo tengo aquí la suma, puedo separar estos dos sumandos, colocándole a cada uno respectivamente el mismo divisor, ¿sale? Entonces yo tengo aquí repartido el divisor en cada uno de los sumandos, ¿sale?, a manera de fracciones que se están sumando, ¿sí? Entonces yo tengo aquí cateto opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Bien, otra de las reglas que habíamos visto era la de las potencias, que si yo tenía el cociente de los cuadrados era igual al cuadrado de los cocientes, es decir, yo podría seguir dos caminos para resolver esta ecuación o para resolver esta expresión. Si yo tenía un número al cuadrado entre otro número al cuadrado, podría hacer los cuadrados de manera individual y después hacer la división, como está aquí. Primero hago los cuadrados y después divido, o bien primero divido los números y después les aplico el cuadrado. Estas reglas de las potencias, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo cateto puesto sobre hipotenusa al cuadrado. Prefiero hacer primero el cociente y después elevar al cuadrado. Lo mismo hago del otro lado. Entonces el cociente de los cuadrados es igual al cuadrado del cociente de las bases, ¿de acuerdo? Y entonces yo recuerden que en esta parte de la álgebra podríamos tomar cualquiera de los dos caminos. Yo les había dicho que esto se iba a utilizar más adelante en el álgebra. Entonces este es uno de esos momentos en los cuales vamos a echar mano de estas leyes para los exponentes, para las potencias, ¿sale? Bien, entonces yo sé que cateto opuesto sobre hipotenusa pues es lo que se define como el seno, ¿no es cierto? Y el cateto adyacente sobre la hipotenusa es el coseno. Entonces el seno de alfa al cuadrado se puede reescribir como seno cuadrado de alfa, ¿sí? El coseno de alfa al cuadrado es el coseno cuadrado de alfa. Y bueno, hipotenusa al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado pues me da 1. Lo mismo entre lo mismo me da 1. Y entonces aquí surge
la cuarta identidad trigonométrica o la primera surgida a partir del teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice esta identidad trigonométrica? Que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿De acuerdo? De aquí pues obviamente podemos derivar otras dos expresiones como en el caso anterior. Es decir, si yo quiero encontrar el coseno que aquí está sumando pasaría restando. Si yo quiero encontrar el seno que está sumando pasaría restando. ¿Sale? Entonces de esta identidad trigonométrica surgida del teorema de Pitágoras yo obtengo otras dos o en total 3 expresiones. Esta es la identidad número 4, se llama identidad, recuerden, porque está igualada a 1. Vamos ahora con la siguiente identidad. Ahora vamos a utilizar el mismo teorema de Pitágoras, pero vamos a dividir ahora entre el cateto opuesto al cuadrado. Si ya lo hicimos sobre la hipotenusa al cuadrado, ¿por qué no lo hacemos sobre el cateto opuesto al cuadrado? Es el mismo procedimiento. A ambos lados de la igualdad los divido entre el cateto opuesto al cuadrado. El cateto opuesto al cuadrado como divisor lo reparto sobre cada uno de los sumandos. Y entonces me queda aquí cateto opuesto al cuadrado sobre cateto opuesto al cuadrado. Pues lo mismo entre lo mismo me da 1. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Recuerden que esto, pues caco, pues era cotangente, ¿no? Y aquí hipotenusa sobre cateto opuesto, pues era la cosecante. ¿De acuerdo? Revisen sus funciones trigonométricas. Entonces caco era cotangente, hipotenusa sobre cateto opuesto era cosecante. Bien, aplico entonces el cuadrado directamente a la función 1 más la cotangente cuadrada de alfa es igual a la cosecante cuadrada de alfa. Y entonces yo puedo escribir esta identidad trigonométrica. Propiamente no está como una identidad porque no está igualada a 1, ¿sale? La identidad trigonométrica correcta sería esta. Bien, pero vamos a partir de esta que encontramos. 1 más cotangente cuadrada de alfa es igual a cosecante cuadrada de alfa. Si yo quiero dejarlo el 1 solito, la cotangente que está sumando pasaría restando, ¿sale? Si yo quiero encontrar la cotangente cuadrada, pues entonces sería la cosecante cuadrada y este 1 que está sumando pasaría restando. Aquí entonces tengo la quinta identidad trigonométrica y sus 3 expresiones. Bien, si ya lo hicimos para la hipotenusa y para el cateto opuesto, pues ahora hay que aplicarles el cateto adyacente al cuadrado como divisor a ambos lados de la igualdad. Lo hacemos, entonces ahora voy a tener aquí coca, cateto adyacente al cuadrado entre cateto adyacente al cuadrado, pues me da 1, hipotenusa sobre cateto adyacente, coca pues es tangente, hipotenusa sobre cateto adyacente es la secante, y entonces obtengo la identidad trigonométrica. Tangente cuadrada de alfa más 1 es igual a la secante cuadrada de alfa. De igual forma, esta no es la identidad trigonométrica porque no está igualada a 1, pero vamos a escribirla tal como la obtuvimos y de aquí despejamos entonces el 1. Si aquí queda 1, la tangente cuadrada que está sumando pasaría restando. Si yo quiero encontrar tangente cuadrada de alfa, el 1 que está sumando pasaría restando. Y entonces obtengo la tercera identidad trigonométrica derivada del teorema de Pitágoras y sus correspondientes 3 expresiones. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, no son más que combinaciones del teorema de Pitágoras con algunas de las definiciones de funciones, y entonces encontramos estas expresiones que más adelante nos van a ser útiles. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar ahora, si ya vimos las identidades trigonométricas, las que vimos de las funciones recíprocas, las 3 derivadas del teorema de Pitágoras, vamos a ver ahora algunas relaciones trigonométricas que son, además de las 6 identidades trigonométricas con sus 3 respectivas expresiones, cada una existen 2 relaciones trigonométricas fundamentales que combinan las funciones seno y coseno. Estas son, si yo divido seno entre coseno, obtengo la tangente. Chihuahua, ¿cómo es esto? Vamos a ver. Si yo tengo que tangente de alfa es igual a seno entre coseno, la definición del seno era cateto opuesto sobre hipotenusa y la definición del coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Como los tengo aquí escritos sus definiciones en términos de los lados del triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Recuerden en este caso su ley del sándwich para la división de fracciones. Recuerden que en la ley del sándwich las tapitas iban arriba, cateto opuesto por hipotenusa la tendríamos arriba, hipotenusa por cateto adyacente tendríamos abajo. Si se fijan, aquí tenemos hipotenusa arriba, hipotenusa abajo, entonces hipotenusa entre hipotenusa me da 1 y la podemos quitar. Recuerden que el 1 en la multiplicación o en la división se puede prescindir de él. Entonces, al quitar la hipotenusa, lo único que me resta es coca. Y coca, efectivamente, era la definición de la tangente. Pues por eso entonces,
se encuentra esta relación trigonométrica que me dice que la tangente también se puede encontrar como el cociente del seno entre el coseno. Y esta pues va a ser una de las relaciones fundamentales para más adelante. Entonces lo mismo puede hacer con la cotangente. La cotangente pues era coseno entre el seno. Ahora pongo otra vez las definiciones. Cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Vuelven a dar los mismos valores. Cateto adyacente por hipotenusa, hipotenusa por cateto opuesto. Elimino la hipotenusa y me queda caco. ¿De acuerdo? Y esta pues era la definición de la cotangente. Y esta es entonces la segunda relación trigonométrica que combina el seno y el coseno. ¿De acuerdo? A continuación pues vamos a concentrar las 6 identidades trigonométricas y las dos relaciones entre las funciones seno y coseno. Aquí entonces ya tenemos en todas estas concentradas para su manejo. Entonces tenemos la primera, ya vamos a poner entonces formalmente la identidad trigonométrica. Seno por cosecante me da 1, coseno por secante me da 1, tangente por cotangente me da 1 y sus relaciones derivadas de estas, ¿no? Sus otras dos expresiones derivadas de estas. Tenemos aquí las trigonométricas. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Cosecante cuadrada menos cotangente cuadrada es igual a 1. Secante cuadrada menos tangente cuadrada es igual a 1. Y las otras dos expresiones derivadas de estas identidades. Escribimos también como número 7 la relación tangente que equivale al seno entre el coseno, y como 8 la cotangente que es coseno entre el seno. ¿De acuerdo? Entonces esta es la tabla que realmente nos va a servir. Lo anterior pues solo fue la demostración de lo que acabamos de explicar. Vamos entonces a resolver algunos ejercicios. ¿De qué se tratan estos ejercicios? Bueno, estos ejercicios únicamente de lo que se busca es demostrar algunas identidades. Lo que se busca es que ustedes a través de un manejo algebraico, como les dije, el álgebra de las identidades trigonométricas, o el álgebra trigonométrica, vamos entonces a sustituir las funciones por sus equivalencias, ¿sale? Y vamos a tratar de demostrar si estas expresiones son válidas. Vamos a tener, entonces yo tengo coseno cuadrado de beta es igual a seno cuadrado de beta menos 1 igual a seno cuadrado de beta. A ver, vamos a identificar. A ver, yo tengo entonces coseno cuadrado de beta. Tengo secante cuadrada menos 1. A ver, de la identidad número 6, identifico lo que está en el paréntesis y lo sustituyo. Bueno, de la identidad número 6 yo sé que la tangente cuadrada de alfa es igual a secante cuadrada menos 1. Ah, bueno, pues entonces sustituyo esto por su equivalencia, que es tangente cuadrada de alfa, ¿sale? De la identidad número 6. Ahora, de la relación 7, que era la definición del seno, yo tengo que tangente es igual a seno entre coseno. Si es tangente cuadrada será seno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿no? Y lo sustituyo. Una vez que ya sustituí esto, pues me doy cuenta que tengo coseno multiplicando y coseno dividiendo. Entonces coseno cuadrado entre coseno cuadrado me da 1 y lo puedo eliminar, lo cual únicamente me deja el seno cuadrado de beta, que efectivamente es igual al seno cuadrado de beta. Y efectivamente entonces se demuestra esta identidad. Entonces vamos a ir utilizando las expresiones de las diferentes identidades para tratar de verificar si estas identidades son correctas. De entrada pues estas son correctas y solamente tenemos que utilizar las identidades para llegar a esta igualdad, ¿no? Entonces la idea es que ustedes manejen o sustituyan poco a poco las correspondientes identidades trigonométricas para llegar a la verificación de la expresión en cuestión. ¿De acuerdo? Vamos al ejercicio número 2. Nos ponen la siguiente identidad y bueno, tenemos secante de beta por coseno de beta por seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es igual a 1. A ver, de la identidad 2 identificamos la multiplicación de la secante por el coseno. ¿De acuerdo? Entonces la secante por el coseno ya la habíamos definido en la identidad número 2, y esto, la secante por el coseno, pues nos daba 1. Era la identidad. Ahora, si yo tengo seno cuadrado por 1, pues obtengo seno cuadrado de beta, ¿sale? Y del otro me mantengo con el coseno cuadrado de beta. Ah, bueno, pues entonces ahora de la cuarta identidad yo sé que el seno cuadrado más el coseno cuadrado del mismo ángulo me da 1.
y efectivamente 1 equivale a 1. ¿De acuerdo? Vamos al ejercicio número 3. Ahora tenemos varias expresiones. Tenemos seno de 2x. Aquí el ángulo pues puede ser el que se les pegue la gana. Aquí nos pueden colocar el ángulo que quieran, ¿no? A veces nos van a confundir con el ángulo que nos ponen, pero si se fijan es el mismo para todas las funciones trigonométricas. Y simplemente es algo para que ustedes pierdan el equilibrio o les pongan una zancadilla y ustedes pues duden, ¿no? Entonces tengo seno de 2x por el coseno de 2x multiplicado por menos tangente de 2x es igual a coseno cuadrado de 2x menos 1. Vamos a ver. De la identidad, de la relación número 8, no, aquí no sería de la relación número 8, sería de la relación número 7, ¿sale? Entonces, de la relación número 7 yo sustituyo la tangente. Yo sé que la tangente es seno entre coseno, ¿no? Ahí está. Entonces, de esta manera yo puedo eliminar coseno de 2x con el coseno de 2x. Y los puedo eliminar. Entonces me queda seno de 2x por el menos seno de 2x. Más por menos me da menos y seno por seno me da el seno cuadrado de 2x. ¿Sale? El menos el seno cuadrado de 2x. Y yo tengo coseno de 2x menos 1. De la identidad 4 sustituyo el seno. Sustituimos el seno cuadrado, ¿no? Aquí sería el seno cuadrado. ¿Sale? Entonces yo sustituyo el seno cuadrado de 2x, sería 1 menos el coseno de 2x. ¿Sale? Por este signo que yo tengo aquí afuera, pues se van a cambiar. El menos por 1 me da menos y menos por menos me da más. Y efectivamente yo tengo coseno cuadrado de 2x con este coseno cuadrado de 2x y tengo menos 1 con menos 1 y efectivamente la identidad se verifica. Vamos al ejercicio número 4. Dice, demuestra la siguiente identidad. Ahora tengo tangente cuadrada de 3x multiplicado por la cosecante cuadrada de 3x más 1 es igual a 1 más la secante cuadrada de 3x. Vamos a ver, de la relación número 7 sustituimos el valor de la tangente. Entonces tangente cuadrada de 3x va a ser seno cuadrado de 3x entre el coseno cuadrado de 3x. Yo veo que tengo aquí seno cuadrado de 3x y seno cuadrado de 3x, lo puedo cancelar y solamente me queda 1 sobre el coseno de 3x más 1 y lo demás se mantiene igualito. Bueno, yo sé que 1 entre coseno pues es la secante, ¿de acuerdo? Entonces 1 entre el coseno cuadrado es secante cuadrada de 3x y entonces esto es igual a 1 y efectivamente se verifica 1 con 1 secante cuadrada de 3x con secante cuadrada de 3x y entonces se verifica la identidad. Vamos al ejercicio número 5. Dice, demuestra la siguiente identidad. Ahora tengo 1 menos el seno de x entre coseno de x es igual a coseno de x entre 1 más el seno de x. Vamos a utilizar un recurso algebraico que se llama racionalizar una expresión. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando yo tengo un divisor o un numerador que es una suma de un binomio, en este caso es un binomio con una expresión algebraica, lo que hago es multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de esa expresión. En este caso, el conjugado de este binomio suma es un binomio resta. Son los mismos términos, pero ahora con el signo menos entre ellos. Ahora, lo multiplico arriba y abajo porque esto entre esto pues me daría 1, ¿no? Entonces, si yo multiplico esto por 1, no estaría haciendo nada matemáticamente incorrecto. Entonces, cuando yo multiplico algo por 1, pues me vuelve a dar lo mismo. Algo por 1 me da ese algo. Entonces, esto representa el 1, solo que lo expreso como 1 menos el seno entre 1 menos el seno. ¿Por qué pongo 1 menos el seno? Porque es el conjugado de esto. Recuerden entonces la multiplicación de conjugados. 1 por 1 me da 1 y seno por seno me daría seno cuadrado. Más por menos me da menos. Y entonces esto se eleva al cuadrado, los términos están al cuadrado pero con signo menos. En la parte de arriba pues se conserva lo mismo. Y entonces, ¿qué tengo aquí? 1 menos el seno cuadrado, busco la identidad número 4 y me dice que 1 menos el seno cuadrado se define como el coseno cuadrado de x. ¿Sale? Ah, bueno, si se fijan tengo que el coseno cuadrado de x, ya sustituí esto, coseno cuadrado de x, pues yo lo descompongo. Recuerden que el coseno cuadrado es coseno por coseno, ¿no es cierto? Ese es el coseno cuadrado de x, lo tengo aquí. Ahora, al descomponerlo yo puedo eliminar un coseno de arriba con un coseno de abajo y esto se cancela. ¿Y qué me queda? 1 menos el seno de x y un solo coseno abajo. Y esto pues es efectivamente lo que teníamos del lado izquierdo y así se comprueba la identidad. ¿De acuerdo?
Vamos a un ejercicio número 6 todavía. Dice, demuestra la siguiente identidad. Tengo seno de x más coseno de x es igual a 1 más tangente de x entre secante de x. Bien, del lado derecho de la igualdad colocamos la función secante. ¿Sale? Entonces vamos a colocar la secante, se va a dividir entre los dos sumandos, como lo hicimos en el caso de las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? En el caso de las identidades trigonométricas, el denominador se lo pongo a cada uno de los sumandos del numerador. ¿Sí? Entonces pongo 1 sobre secante y tangente sobre secante. Bien, de la identidad 2, yo sustituyo a la secante. 1 sobre secante, pues es el coseno de x. Y también aquí secante, pues lo puedo poner como 1 sobre coseno. ¿Sale? Entonces de aquí yo obtengo el coseno y hago aquí ley del sándwich. Recuerden que las tapitas van arriba, seno por coseno lo tengo aquí. Y los rellenitos, coseno por 1, pues me da 1 por coseno. Ahí está. Hice la ley del sándwich. Otra vez, si no se lo vieron, las tapitas que sería el seno de x por el que está hasta abajo, que es el coseno de x, los tengo aquí, seno por coseno. Los dos del centro, que sería coseno por 1, estos dos, sería coseno por 1. Ahí está. Bien, yo veo que tengo un coseno arriba y un coseno abajo, pues los puedo eliminar porque coseno entre coseno me da 1. Y el 1 pues puedo prescindir de él. ¿Qué me queda? Pues entonces seno entre 1, que es seno. Entonces efectivamente, si se fijan, ya tengo coseno y coseno, más seno, más seno. Y efectivamente la identidad ya se verificó. Bien, entonces estos son el tipo de ejercicios que vamos a encontrar. Hay otro tipo de ejercicios que también se plantean, no los vi aquí, pero hay unos ejercicios en donde a veces se plantea una ecuación, pero solo es válida para un ángulo en particular, ¿no? Es como si yo pusiera seno es igual a coseno. Pues ¿cuándo se vuelve esto realidad? ¿Cuándo el seno es igual al coseno? Bueno, pues para el ángulo de 45 grados, como lo vamos a ver en un momentito, ¿no? Entonces, hasta aquí quedaríamos con ese tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? No estamos entrando todavía en ángulos, ¿sale? Vamos entonces a avanzar ahora al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema pues es el círculo unitario. ¿Qué es el círculo unitario? Bien, vamos a explicar. Una forma más analítica de estudiar la trigonometría consiste en ubicar cualquier triángulo rectángulo que queramos estudiar en un plano coordenado o plano cartesiano XY, como lo tenemos aquí. Entonces yo voy a ubicar el triángulo rectángulo a estudiar en el plano coordenado, donde el vértice del ángulo de estudio, este es mi ángulo de estudio, lo coloco o lo ubico en el centro del plano cartesiano, es decir, en donde se cruzan los dos ejes X y Y. Y el cateto adyacente va sobre el eje X. Recuerden que entre el ángulo de 90 y el ángulo de estudio va el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente se ubica sobre el eje X. Finalmente vamos a trazar una circunferencia cuyo radio sea la medida de la hipotenusa. Entonces yo tomo esta medida con mi compás y trazo esta circunferencia utilizando como radio a la hipotenusa. ¿Sale? Pum, ya lo tracé. Ahí está. Ahora, recordando los conceptos de triángulos semejantes que vimos en el bloque anterior, si calculamos las funciones trigonométricas para este triángulo, estaríamos calculando las funciones trigonométricas para cualquier triángulo semejante o viceversa, ¿no? ¿No es cierto? Entonces recuerden que es cuando nosotros calculamos las funciones trigonométricas, recuerden que son lado entre lado, pero recuerden que los lados ambos son proporcionales a los lados de un triángulo más pequeño. Es decir, que los lados de un triángulo más grande están multiplicados por un mismo número. Entonces cuando yo hago las relaciones trigonométricas, finalmente tengo el número de proporción arriba y el número de proporción abajo, y entonces pues obtengo las mismas relaciones trigonométricas o las mismas funciones trigonométricas. Entonces cuando calculo para un triángulo en particular, calculo para todos los semejantes. ¿Sí? Espero que más o menos haya quedado bien explicado. Entonces, por esta razón se dice que al estudiar las funciones trigonométricas para triángulos cuya hipotenusa mide una unidad o mide 1, de esta forma el círculo trazado es un radio de 1. Entonces imagínense que esta hipotenusa para este triángulo tiene radio 1. ¿Sale? Entonces como tiene radio 1, por eso se llama círculo unitario, porque si la hipotenusa mide 1, el radio tiene también una medida de 1. De ahí el nombre de círculo unitario. Las funciones trigonométricas calculadas serían válidas entonces para todo triángulo semejante, y así al calcular las funciones para todos los ángulos posibles en el círculo unitario, es decir, si yo pongo todos los posibles triángulos, estaría calculando las funciones para todos los triángulos rectángulos también, para absolutamente todos los triángulos rectángulos posibles. ¿Sale? Entonces, el coseno y el seno definidos así
como las coordenadas x, y respectivamente del punto x, y donde la hipotenusa toca el círculo. Bien, si ya ubiqué entonces mi triángulo en el plano coordenado, entonces en el punto donde yo pongo, donde cruza la hipotenusa el círculo unitario, tendría unas coordenadas que serían x y y, pero esas coordenadas x y y corresponden al coseno y al seno, ¿sale? Como yo lo tengo aquí, la coordenada en x corresponde al coseno, la coordenada en y corresponde al seno, pero este es para el círculo unitario, es decir, aquel que tiene como radio 1, ¿sale? Entonces, esta nueva esta interpretación del seno y del coseno nos permite ahora definir las funciones trigonométricas como números reales, como dice aquí, en lugar de solamente ángulos. Esta nueva aproximación de la trigonometría se utiliza en el cálculo y en aplicaciones avanzadas de trigonometría, como vamos a ver más adelante en su formación matemática. Desde el punto de vista histórico se desconoce quién realizó este importante avance, o sea, realmente no sabemos a quién se le ocurrió todo esto, ¿no? Pero significó un gran paso en las matemáticas, ¿no? En este gráfico se observa que el coseno corresponde a la horizontal. Aquí no deben de perder de vista, chicos, que el coseno corresponde a la parte horizontal, mientras que el seno va a corresponder a la parte vertical de nuestro triángulo rectángulo ubicado en el círculo unitario. Círculo unitario se llama círculo unitario porque el radio es 1. Entonces vamos a calcular las funciones trigonométricas para todos los ángulos, ¿sale? Para todos los triángulos cuya hipotenusa mide 1, ¿sí? Bien, si identificamos, vamos ahora a identificar los signos para las diferentes funciones trigonométricas en el del triángulo rectángulo, ubicándolos en los 4 cuadrantes del círculo unitario. ¿Por qué hago esto? Porque ya cuando yo ubico un triángulo en un plano coordenado, ya entran en juego los lados positivos del eje X. A la derecha son positivos, a la izquierda son negativos, y el lado positivo y negativo del eje Y. Hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos, como aquí dice. Si es un círculo unitario, bueno, pues en este punto mide 1 en X, aquí mide 1 en Y, porque este está del lado positivo de X, 1 porque está del lado positivo de Y, menos 1 porque está del lado negativo de X, menos 1 porque está del lado negativo de Y, ¿sale? Entonces ya entran en juego los signos. Vamos a ver, si ya dijimos entonces que la parte horizontal corresponde al coseno y la parte vertical al seno, vamos a identificar cómo son las funciones trigonométricas si yo coloco un triángulo en los diferentes cuadrantes del círculo unitario, ¿sale? Recuerden que el círculo unitario ya está inmerso en los ejes coordenados. Cuando yo hablo de círculo unitario ya van involucrados en sí los ejes coordenados, por eso se habla de valores positivos y negativos de los catetos, ¿sale? Vamos a ver, para el primer cuadrante, bueno, pues para el primer cuadrante el seno es positivo porque es vertical, recuerden que es la parte vertical y bueno, se mide hacia arriba, ¿no? Hacia arriba del eje X. Ah, bueno, pues está en la parte positiva del eje vertical, por eso el seno es positivo. El coseno pues está ubicado en la parte positiva del eje X, ¿sale? Por eso es positivo. Recuerden que la tangente se define como seno entre coseno. Vamos a hacer esto, más entre más, pues me da más y la tangente va a ser positiva, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser en el segundo cuadrante? Bueno, pues el seno, que es la parte vertical, pues está en la parte positiva de Y, pero el coseno, que es la parte horizontal, ahora se ubica en la parte negativa del eje X, por eso es negativo. Cuando yo intento definir la tangente, pues más entre menos, como vimos aquí, más entre menos, la tangente va a ser negativa, vean, ¿sale? Más entre menos me da menos. Para el tercer cuadrante, como sería este triángulo que está ubicado en el tercer cuadrante, la parte vertical pues va a estar ubicada en el lado negativo, en la parte negativa del eje Y. La parte horizontal está en el lado izquierdo, en la parte negativa del eje X. Vean, la horizontal está en la zona negativa y la vertical está también en la parte negativa del eje Y. Si este es negativo, el seno es negativo por consecuencia porque la vertical es negativa. La parte horizontal, el coseno es negativo porque la parte horizontal está en la zona negativa. Para calcular la tangente es menos entre menos, me da más. Ah, aquí ya empiezan a entrar en juego las leyes de los signos para la división. ¿Ven? Menos entre menos, como está definida la tangente, menos entre menos me da más.
¿Qué pasa entonces ahora cuando ubico el triángulo en el cuarto cuadrante? Bueno, pues entonces la parte del seno, que es la parte vertical, está en la zona negativa del eje Y, aquí. Por lo tanto es negativo. El coseno, que es la parte horizontal, está ubicada en la parte positiva del eje X, es decir, a la derecha. Por eso está como positivo. Y es positivo el coseno. Bueno, al calcular la tangente, menos entre más me da menos. Y estos van a ser los signos de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. ¿Sale? Entonces no pierdan de vista cómo van a ser entonces las funciones trigonométricas cuando yo tengo un triángulo ubicado en los cuatro cuadrantes del círculo unitario. ¿Sale? Vamos a ver ahora de las funciones trigonométricas para ángulos relevantes. ¿De qué se trata esto? Bien, aquí durante mucho tiempo los valores de las funciones trigonométricas estaban compiladas en un documento conocido como tablas trigonométricas. En ellas se podían consultar las funciones para ángulos y se hacía una compensación para el número de minutos y segundos que tuviera. Es decir, yo por ejemplo tenía un ángulo de 30 grados, 25 minutos y 16 segundos, bueno, venían por ángulo y compensábamos con un valor para los minutos y compensábamos con otro valor para los segundos, ¿sale? Su correcto manejo resultaba a veces engorroso y complicado, por lo que en la enseñanza de la trigonometría se optó, para fines prácticos, por utilizar las funciones trigonométricas de ciertos ángulos llamados relevantes, ¿sale? Entonces se prefirieron obtener datos para ciertos ángulos nada más y hacer ejercicios únicamente con estos ángulos para no meterse tanto con las tablas trigonométricas que les decía yo eran engorrosas, ¿no? Para los que se tenían, y para estas funciones ángulos relevantes se tenían valores bien definidos. Las funciones para los ángulos relevantes aún siguen siendo importantes en la enseñanza en la trigonometría, por lo que vamos a definir estas funciones trigonométricas para los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Estos son los ángulos relevantes, aunque los valores que nosotros obtengamos pueden ser extensivos para los mismos ángulos, pero ubicados en triángulos que están en los siguientes tres cuadrantes del círculo unitario, ¿sale? Vamos entonces a encontrar las funciones trigonométricas para el ángulo de 0 grados. Bien, vamos a ver el de 0 grados. Para un ángulo de 0 grados no se define un triángulo, pues la hipotenusa y el cateto adyacente están encimados y miden lo mismo. Imagínense que en este caso la hipotenusa y el cateto adyacente están encimados aquí y están representados por la línea roja. El cateto opuesto pues desaparece, ¿sale? Imagínense que tienen ustedes un triángulo y este se empieza a hacer pequeño, pequeño, pum, hasta que quedan encimadas la hipotenusa y el cateto adyacente. Y el cateto opuesto desaparece o mide 0. Esto es para el ángulo de 0 grados, ¿sale? Para el ángulo de 0 grados. ¿Cómo son entonces el cateto opuesto? Pues si ya dijimos que el cateto opuesto desaparece, pues mide 0. El cateto adyacente pues mide lo mismo que la hipotenusa, y la hipotenusa en el círculo unitario siempre mide 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo son las funciones? Pues cateto opuesto sobre hipotenusa va a ser 0 sobre 1, pues me da 0. El coseno pues va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, 1 entre 1 me da 1. Y bien la tangente pues va a ser 0 entre 1 me da 0. Ahí están definidas las funciones para un ángulo de 0 grados. Vamos ahora para los ángulos de 30 y 60. Aquí se utiliza un recurso muy común en trigonometría. Bien, vamos a definir un triángulo equilátero cuyos lados miden 2. Recuerden ustedes que en un triángulo equilátero todos los lados miden lo mismo, por eso aquí dice 2, 2 y 2. También sus ángulos internos miden lo mismo y son 60 grados, 60 grados y 60 grados. Todos los ángulos miden lo mismo y todos los lados miden lo mismo. Y trazamos su altura, la cual está representada con esta línea roja. Si tomamos la mitad izquierda de este triángulo, es decir, esta parte, entonces lo que tenemos que ahora que calcular es la medida de la altura que se representa con la letra X. Yo entonces tengo que esta hipotenusa mide 2. Si tenemos la mitad del triángulo, pues la mitad de 2 es 1, como lo tengo aquí, y desconozco el valor de la altura. Obviamente que si este ángulo se partió a la mitad, pues queda de 30 grados, este se mantiene igualito que es de 60 grados, y entonces identificamos los lados del triángulo. Yo tengo 2, 1 y X. Bien, recuerden que si no tenemos un ángulo de estudio, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Bien, calculamos el cateto opuesto que corresponde a la altura, ¿sí? Y entonces pues va a ser la ecuación, ¿no?, para calcular el cateto opuesto.
La hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa vale 2, al cuadrado nos da 4, el cateto adyacente vale 1, al cuadrado da 1, 4 menos 1 me da 3. Entonces aquí la altura x va a medir raíz de 3. Y ya obtuvimos el valor de la altura. Entonces el triángulo ahora para el ángulo de 60 grados queda definido de la siguiente manera. Yo tengo este mismo triángulo, pero ya no me importa el de 30, solamente el de 60. Y entonces yo tengo 2, 1, raíz de 3, cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Cómo son entonces las funciones trigonométricas? Pues recuerden, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de 3 entre 2, ahí está. Coseno es un 1 entre 2, un medio. Y bueno, el cateto opuesto entre el cateto adyacente es la tangente, raíz de 3 entre 1, y entonces ya tengo las funciones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. El triángulo definido para el ángulo de 30 grados es el siguiente. Ahora recuerden que en un triángulo el ángulo de estudio se puede variar. En un triángulo rectángulo ahora cambiamos entonces el ángulo de estudio, ya no es este de aquí sino el otro, se invierten la ubicación de los catetos. Ahora el cateto adyacente es raíz de 3, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa sigue siendo la misma, ¿no? Entonces tenemos aquí cateto opuesto es 1, cateto adyacente es raíz de 3, hipotenusa 2. ¿Cómo va a ser el seno? Pues va a ser 1 entre 2, un medio, cateto adyacente entre 2, raíz de 3 entre 2, y ¿cómo va a ser entonces la tangente? 1 sobre raíz de 3, como lo tengo aquí. Bien, a veces ustedes si lo buscan en las tablas o en la bibliografía, se acostumbra a multiplicar arriba y abajo. Esta expresión se multiplica por 1, por raíz de 3 entre 3. Recuerden que esto equivale a 1, raíz de 3 entre 3 es 1, y entonces 1 por raíz de 3 me da raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 3 al cuadrado, y raíz de 3 al cuadrado pues me da 3. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque se busca no tener raíz de 3 en el divisor. Por eso entonces nosotros vamos a encontrar en los libros esta expresión. En algunos libros vendrá así, en algunos otros libros vendrá así. Raíz de 3 entre 2. ¿De acuerdo? Pero son equivalentes, es lo mismo. Solamente se multiplicó de arriba y abajo por raíz de 3 y obtuvimos este resultado. Entonces ya tenemos las funciones trigonométricas para 30 y 60 grados. ¿Vale? Ahora vamos para las funciones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. ¿Vale? Vamos a definir ahora un triángulo isósceles como el que se muestra, el cual tiene sus lados iguales que miden 1. Vean, aquí ya tengo 1 y tengo 1. Sus ángulos iguales miden 45 grados. Los dos ángulos que yo tengo pues miden, si los lados miden lo mismo, los ángulos también miden lo mismo, miden 45 grados, ¿no? Vamos a calcular entonces el valor de la hipotenusa. La hipotenusa no la tenemos conocida, solo sabemos que los lados iguales miden 1. ¿Sale? Si ahora buscamos la hipotenusa, pues la fórmula nos dice que es cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y tenemos que si ambos miden 1, 1 al cuadrado me da 1, 1 al cuadrado me da 1 y 1 más 1 me da 2. Entonces el valor de la hipotenusa es raíz de 2. El triángulo definido ya para un ángulo de 45 sería raíz de 2, 1 y 1. ¿Cómo quedan las funciones trigonométricas? Recuerden que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Cateto adyacente sobre hipotenusa es 1 sobre raíz de 2, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 entre 1, que me da 1. Aquí, bueno, volvemos a hacer el mismo recurso que en el caso del de 30 grados. Se busca no tener raíz en el divisor, por lo tanto multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2. Recuerden que raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 2 al cuadrado, y entonces raíz de 2 al cuadrado me da 2. Y entonces me queda como raíz de 2 entre 2. Y también lo hacemos lo mismo para acá, ¿no? Y entonces ya tenemos definidas las funciones trigonométricas para un ángulo de 45 grados. Vamos ahora para el ángulo de 90 grados. Para un ángulo de 90 grados no se define tampoco un triángulo. En este caso estamos hablando de que la hipotenusa y el cateto opuesto están encimados, ¿sí? Entonces, imagínense que este se empieza a 30, a 30, a 45, a 60, se empiezan a formar triángulos hasta que finalmente se cierra, ¿no? Digamos que el cateto opuesto se empieza a avanzar hasta que pum, queda encimado con la hipotenusa. El cateto opuesto queda encimado con la hipotenusa y el cateto adyacente es el que desaparece. ¿Sale? Entonces el cateto adyacente es ahora el que mide 0, el cateto opuesto es lo mismo que la hipotenusa y definimos las funciones trigonométricas. Cateto opuesto sobre hipotenusa es 1 entre 1 me da 1, cateto adyacente entre hipotenusa 0 entre 1 me da 1, y
la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, 1 entre 0 nos da infinito o indeterminado. Este valor, bueno, pues no está definido, ¿sale? Ya cuando avancen más adelante y vean precálculo entre el cuarto semestre, ya vamos a explicar con más precisión a qué se refiere esto del infinito indeterminado, porque lo más correcto sería escribir más menos infinito, o solamente dejar infinito, ¿no? Pero por de pronto dejémoslo así. ¿De qué voy a hacer el agua? Bien, si colocamos en una tabla los valores de las funciones revisadas, tendríamos entonces esto. Vamos a poner entonces los valores que calculamos. El seno para el ángulo de 0 grados va a ser 0, 1, 0. Para el ángulo de 30, 1 sobre un medio, raíz de 3 entre 2 y raíz de 3 entre 3. Para 45 va a ser raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2 y 1. Para 60 va a ser raíz de 3 entre 2, para coseno un medio, y para tangente raíz de 3. Para 90 va a ser 1, 0, infinito. ¿Sale? Bien, entonces aquí tenemos ya compilados en una tablita todos los valores de las funciones seno, coseno y tangente para los ángulos relevantes. Aquí les voy a comentar algo, chicos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos los ángulos complementarios? Nosotros encontramos que en los ángulos complementarios la función del seno es igual a la cofunción del ángulo suplementario. ¿Sale? Vean, vamos a ver, si yo tengo un ángulo de 30 grados, ¿cuál es el ángulo complementario? ¿Con qué ángulo sumaría 90? Ah, pues con 60. 30 y 60 suman 90. ¿Sale? Ah, bueno, entonces el seno de 30 es igual al coseno de 60. La función y la cofunción. Ahora, el seno de 60 es igual al coseno de 30. Y se cumple. ¿De acuerdo? Ahora, para el ángulo de 45, ¿con qué ángulo suma 90 grados? 45 suman 90 grados con 45. Entonces, el seno de 45 es igual al coseno de 45. Y efectivamente se cumple. A ver si es cierto. Ahora vamos a ver con el de 0 grados. El de 0 grados más 90 grados nos dan los 90 grados. Entonces, el seno de 0 es igual al coseno de 0. El seno de 90 es igual al coseno de 0. Y se cumple. Ah, qué interesante, ¿no? Ahora, si estas tablas las hacemos extensivo para todas las posiciones de los triángulos en los 4 cuadrantes, obtenemos la tabla siguiente, vean. Vamos a ver. En esta tabla ya abarcamos todos los posibles ángulos de 30, 45, 60 y 90 en los 4 cuadrantes. ¿Sale? Y vamos a ver. Vamos a verificar esto que acabo de decir. A ver, la tangente de 0 será igual a la cotangente de 90, ¿no? Que sería esta. Y efectivamente la tangente de 90 de 0 es igual a la cotangente de 90. ¿Sale? La tangente de 90 es igual a la cotangente de 0. La secante de 0 es igual a la cosecante de 90. ¿Sale? Este y este. Me voy a concentrar en este y en este. Ahora, la secante de 90 es igual a la cosecante de 0. Porque 0 y 90 se suman. Este y este son iguales, este y este son iguales. Este y este son iguales, este y este son iguales. Este y este son iguales, este y este son iguales. Ahora vamos a ver, este y este son iguales, 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 porque tangente con cotangente de 45 son iguales. Secante con cosecante son iguales, este con este, perdón. Ahora, este es igual a este es igual a este es igual a este y este es igual a este. ¿Sale? Entonces, esto quiero, jóvenes, que les quede muy claro. Entonces, la función de un ángulo es igual a la cofunción de su ángulo complementario. Por ejemplo, si yo tengo aquí, si yo pongo el seno de 10 grados, va a ser igual al coseno de
Bueno, si yo tengo 10, ¿cuánto me falta para 90? Pues 80. Entonces el seno de 10 es igual al coseno de 80. El seno de, por ejemplo, de 40 es igual al coseno de 50. La tangente de 15 va a ser igual a la cotangente de 75. ¿Sale? Entonces siempre pienso en función y en la cofunción. Y puedo poner los ángulos de tal forma que ambos sumen 90 grados. ¿Sí? Entonces pongo el seno de un ángulo que a ustedes se les ocurra, es igual al coseno de otro ángulo. Y yo pienso en los ángulos. ¿Cuál es su suma 90? Pues 0 y 90, 5 y 85, 10 y 80, 15 y 75, 20 y 70, 25 y 65, 30 y 60, 35 y 55, 40 y 50 o 45 y 55, o en general cualquier otro par de ángulos que juntos sume 90. Y puedo utilizar las dos, función y confunción, que se me pegue. No solo puedo utilizar seno y coseno, sino por ejemplo tangente y cotangente, ¿no? Ahora, eso lo voy a poner, si quieren ustedes, por ejemplo, por aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí, déjenlo mover un poquito, entonces voy a poner aquí, esto se los voy a poner aquí. Entonces yo pongo el seno, perdón, déjenlo escribir aquí, a ver, déjenme lo voy a escribir para que quede claro, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿no? A ver, aquí tenemos esto, va a ser vamos a poner aquí y aquí vamos a poner el coseno. Por ejemplo, puedo poner el coseno ¿de qué ángulo? Del que se nos pegue la gana. Por ejemplo, ¿cuál se les puede ocurrir? Vamos a poner, por ejemplo, no sé, si yo pongo aquí, se me ocurre, no sé, 23 grados. Del otro lado, ¿cuánto me falta para 90? Pues entonces van a ser 67, ¿de acuerdo? 67 grados. Vamos a ver, 20 y 60 me dan 80, 7 y 3 me dan 10, y efectivamente. Y no solo puedo poner esto, ¿sale? Puedo, por ejemplo, poner la otra que se me ocurra a mí. Por ejemplo, y lo podemos poner al revés. Entonces el seno de 67, ¿sale? Es igual al coseno, pues, de 23, y ahí está, ¿no? También lo podemos poner con otras funciones y su correspondiente cofunción. Miren, vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a poner, entonces yo podría poner, en lugar de eso, yo puedo poner, por ejemplo, tangente. Ahí está. Y aquí yo puedo poner cotangente, ¿no? Y esto se verifica. Y no solo puedo poner eso, también puedo poner otra cofunción, ¿no? Otra función y su conjunción. Por ejemplo, yo podría poner secante, y aquí podría poner cosecante, ¿no? Y se verifica. Entonces yo puedo utilizar cualquiera, siempre y cuando pongo la función y la cofunción, y los dos ángulos que yo tenga se cumplen. Por eso les había yo dicho que incluso podía poner, por ejemplo, seno de 0, ¿sale? Es igual al coseno de 90, ¿sale? Ahí está. O bien yo podría poner, por ejemplo, esto que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a poner, yo tengo tangente de 45 grados es igual a la cotangente de 45 grados, ¿no? Y entonces lo vamos a poner aquí, ya lo vamos a poner de una manera formal, ¿no? Entonces lo vamos a poner así: la función de un ángulo agudo es igual a la cofunción de su ángulo complementario. Ahí está.
Y entonces ya tendríamos como regla esto, y esto ya se cumple. La función, vamos a ponerlo así, aquí estaría correcto, ¿no? Así ya quedaría. Entonces la función de un ángulo agudo es igual a la cofunción de su ángulo complementario, y esta ya va a ser una regla para que ustedes lo tengan siempre, ¿de acuerdo? Aquí lo adicionamos entonces al documento para que ustedes lo tengan. A ver, esta tabla, bueno, pues ya nos muestra todos las funciones trigonométricas para, les digo, para los ángulos que van de 30 en 30, de 45 en 45, y estos ya están representados en los ángulos, en el círculo unitario. Este diagrama que me encontré ahí en Google, pues representa precisamente esos valores. Aquí, bueno, pues estamos representando, en primer término estamos marcando el valor del seno, y en el segundo valor va a ser el valor del, aquí sería, perdón, el coseno y el seno, coseno y seno, y lo podemos verificar, por ejemplo, para un ángulo en particular, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más pequeñito y vamos a hablar el de 30 grados, ¿no? Recuerden, el coseno es raíz de 3 entre 2, y efectivamente se cumple aquí, tengo raíz de 3 entre 2, y su seno es un medio, ahí está, seno y coseno, perdón, coseno y seno, aquí sería coseno y seno, coseno y seno. Por ejemplo, para ángulo de 135 grados, vamos a buscar 135 grados, coseno y seno va a ser menos raíz de 2 entre 2, menos raíz de 2 entre 2, y su seno va a ser raíz de 2 entre 2, como lo tenemos aquí. Esta información que yo tengo aquí, bueno, se verifica en la tabla que tenemos acá, y esta es una forma de representar cómo son las funciones trigonométricas para el de 30, 45, 60, por lo menos las funciones coseno y seno que están ahí como parejas ordenadas de datos, ¿sale? Finalmente, aquí les presento una tabla con las identidades trigonométricas de suma, resta, mitades de ángulos y otras más. Esta tabla obviamente que también la obtuve de internet, y bueno, aquí presento cómo serían los senos para ángulos dobles, ¿sale? El seno de la suma de ángulos, el coseno de la suma de ángulos, y bueno, aquí tenemos entonces los resultados correspondientes, ¿sale? Bien, chicos, con eso pues terminaríamos nuestra clase